Hola chicas, hola chicos, ¿cómo les va? Bueno, esta es una nueva clase. En este caso vamos a abordar una introducción también sería al proceso que vive el movimiento obrero internacional, las organizaciones y los partidos obreros a partir de la Primera Guerra Mundial, a partir de la Revolución Rusa, temas abordados previamente. En particular, esta evolución quiero marcarla en los años 20 y 30 y vamos a finalizar en las vísperas de la Segunda Guerra Mundial y al mismo tiempo debe ser complementada con bibliografía. Hay mucho material en este sentido y hay muchos documentales también que abordan estos temas. Así que rápidamente vamos a plantear el panorama. En principio, pensemos los años 20 como un momento de expansión posterior a la guerra, apoyado en un sistema de créditos fáciles que permitió el crecimiento y el empoderamiento, podríamos decir, el término no me convence demasiado, pero sería la forma en que Estados Unidos también empezó a manejar más la geopolítica mundial, ya se había vuelto una potencia de primer orden, y la Primera Guerra Mundial no sucede en su territorio, no afecta su producción, y entonces se ven mejores condiciones para operar luego. Con lo cual, después de esta guerra tan desgastante, la Gran Guerra se había llamado, Hobsbawm, este historiador que probablemente ustedes ya hayan leído y conozcan, habla también de una etapa de guerra en realidad prolongada que incluiría la primera y la segunda, una etapa de continua preparación para la guerra. Pero habitualmente se conoce los años 20 y 30 como un periodo entre guerras. Y vamos a ver en ese sentido cómo se produce un auge del consumo, un aumento de la producción económica, y esto en todos los países genera una sensación de bienestar, en parte de la población por lo menos, y se generan también varias libertades en el ámbito artístico. Voy a compartir unas diapositivas en la pantalla. Eh, en este sentido, tenemos que considerar, creo que aquí pueden ver la diapositiva que les quería proponer, que es el auge del consumo masivo y los problemas sociales que se van dando complementariamente, en lo que se llamó la Bella Época, la Belle Époque, y los dorados años 20 llamaban en otros países, por ejemplo en Estados Unidos, una época de crecimiento económico, de producción, el taylorismo en la producción en serie de las empresas y también las exploraciones artísticas y la tolerancia que rodea este tiempo. Entre otras cosas, piensen que el cine, que había comenzado tiempo antes, se extiende y se empieza a industrializar y años después va a ser lo que sería la maquinaria industrial de Hollywood. La extensión hasta de la moda y la confección de indumentaria para todos y para todas, el psicoanálisis y distintas experimentaciones, tanto en las teorías de Freud como en la experimentación de Jung y el simbolismo, etc. Y también nuevas formas musicales que popularizan estilos que antes habían sido más reducidos o definitivamente a sectores populares o definitivamente a lo que sería la, la alta música, la música clásica, etc. Ahora surgen nuevas expresiones musicales como el jazz y el blues, y en otros países como en Argentina el tango. Son épocas de cambios en ese sentido. Asimismo, hay problemas sociales. Los obreros siguen organizándose en distintas luchas y se organizan sindicatos, partidos. La huelga obrera de 1926 entre los mineros en Inglaterra fue quizás uno de los puntos cúlmines en ese lugar. Son derrotados y muchas experiencias revolucionarias paralelamente son derrotadas. Entonces se podría decir que entramos en otra etapa. Etapa que vamos a ver con un listado de algunos de estos aspectos que lo voy a después desarrollar brevemente.
Por un lado está, aquí recomiendo de vuelta ver la introducción a la Revolución Rusa que hemos hecho y leer el material correspondiente. Si no, voy con el cursor a indicarles el primer aspecto, que es la Tercera Internacional, que ya hemos abordado y que ahora voy a explicar brevemente, con distintas etapas, pero con un predominio de la Unión Soviética, el megaestado que se formó después de la Revolución Rusa, y que marca la acción de partidos políticos y de sindicatos comunistas en todo el mundo. Por otro lado, distintos procesos revolucionarios, por ejemplo, la República de los Consejos en Hungría en 1920, que finalmente es derrotada, las experiencias de organización revolucionaria y soviets tanto en Alemania como en Rumania, que no pueden prosperar tampoco, los municipios rojos de 1923 en Bulgaria. Son todas experiencias que ustedes si quieren pueden profundizar, que marcan que estos procesos revolucionarios disparados por la Revolución Rusa van siendo derrotados. De hecho, recuerden que la teoría de Stalin era el fortalecimiento del socialismo en un solo país y su posterior exportación, en tanto la teoría de otros líderes como Trotsky, líderes intelectuales, pensadores, etc., como vemos en el último punto, es la organización de la Cuarta Internacional, que va a formalizarse años más tarde. Y esa Cuarta Internacional tenía la propia lógica de extender el socialismo en todo el mundo, a través de procesos en todo el mundo. Esto en las primeras derrotas también resulta un revés para esa perspectiva. Unas formas mixtas, como son las consideradas por la llamada socialdemocracia, en particular la República del Weimar en Alemania, también resultan un tanto fallidas en el contexto de crisis económica, de conflictos políticos, y se ven superadas por los totalitarismos, pero también serían experiencias dignas a tener en cuenta. Hacia los años 30, tanto el comunismo soviético, que propone frentes, como las distintas vertientes de las izquierdas, o socialismos, etc., confluyen en frentes populares. Y dos de ellos tienen éxito al llegar por vía eleccionaria al poder. Uno es el caso de Francia, con Léon Blum, en 1936, y otro es el caso de España, con Manuel Azaña, que llega también en el 36 al poder, pero se ve muy limitado por una especie de contraofensiva de la derecha y de los sectores aristocráticos y del poder económico, que deriva en la Guerra Civil Española, con la que voy a cerrar esta breve clase introductoria. Las experiencias espartaquistas en Alemania es una experiencia importantísima, una versión que, separándose del socialismo y reafirmando las líneas revolucionarias, lideran Liebknecht y Rosa Luxemburgo, y que es eliminada drásticamente con sus asesinatos, pero que es una experiencia. Rosa Luxemburgo es una teórica brillante, voy a mencionar brevemente a continuación, y que tiene inclusive una mirada de la Revolución Rusa y del socialismo muy rica, digna a ser releída en estos momentos también. Y finalmente otra experiencia del socialismo obrero a través de partidos, en este caso del Partido Comunista Italiano, que es uno de los partidos que mantiene una mayor autonomía y una discusión respecto del comunismo soviético, inclusive representada entre otros por Antonio Gramsci, el gran líder, que claramente nosotros podemos seguir leyendo en la actualidad y nos sigue iluminando, especialmente porque su abordaje de la situación italiana y del sur de Italia remite después a varias lecturas que se pueden hacer en América Latina y se hicieron posteriormente, cuando no estamos hablando de una sociedad industrial avanzada y cómo se daría el socialismo en ese proceso. Voy a otra diapositiva para hablar brevemente de la Tercera Internacional, el Comintern, como se llamó, que venía con organizaciones previas durante la guerra, en 1915, por ejemplo, en Suiza, congresos socialistas donde se van separando los socialistas revolucionarios de los socialistas más bien revisionistas, del reformismo, etc., en el contexto de la guerra, limitados también por esa situación,
y el declive de lo que era la Segunda Internacional. En este sentido se funda en el 19, al calor de la Revolución Rusa, y quedan todos los partidos revolucionarios de inspiración comunista, debatirán sobre cómo esto se expande en los términos que yo venía planteando recién, cómo expandir, si desde la fortaleza de un lugar o desde la extensión de movimientos en todos los países, pensando en que el socialismo era algo que todas las trabajadoras y los trabajadores debían protagonizar a nivel mundial, y qué estrategias desarrollar a partir de esto. Con la derrota de estos proyectos revolucionarios, yo decía antes, se consolida la posición de Stalin, que a su vez se vuelve muy dura dentro de la propia Unión Soviética, primero contra sus opositores, después contra algunos de los que están alrededor de él, los que se volvían opositores en los años 30 serán sujetos de purgas muy duras, y se va a imponer un fuerte verticalismo. Entonces el Partido Comunista de la Unión Soviética va a guiar a todos los partidos comunistas del mundo, salvo algunas excepciones, como le mencionaba antes, y los sindicatos también se van a alinear con ellos. La Tercera Internacional de alguna manera se va a disolver en 1943 al final de la guerra. Y cierro esta primera etapa de esta clase hablándoles de estos mencionados líderes de Rosa Luxemburgo y Antonio Gramsci, que me parece, entre una rica expresión de líderes socialistas, comunistas, socialistas obreros, etcétera, depende de la denominación de la época, que nos han nutrido con mucha reflexión y todavía hoy pueden ser muy interesantes de seguir. En el caso de Gramsci pasa 10 años en las cárceles de Mussolini, del fascismo italiano, y queda después claramente golpeado en su salud, y cuando lo dejan salir ya está prácticamente muriendo. Por eso gran parte de la producción teórica de Gramsci son los reunidos cuadernos de la cárcel. Tema muy interesante para profundizar, y conceptos que todavía hoy pueden ser aplicados. Entonces, años 20, con estas luchas, estas experiencias de un lado y de otro, y esa sensación a nivel mundial de una etapa próspera que va a verse hundida por el crack de Wall Street y la crisis que esto dispara a nivel mundial. Una crisis que, dada la inestabilidad de la economía y dado que no había instrumentos de regulación a nivel mundial, afecta a todo el mundo de una o de otra manera. Nosotros esto lo abordamos en otra clase, en otro video específico, así que no me voy a detener de la crisis, pero les voy a mostrar un dibujo que nos va a permitir nuevamente pensar en lo fuerte que fue esta situación, que es del crack en sí mismo de Wall Street y de el posterior ascenso de los fascismos. En este dibujo que ustedes pueden ver aquí, yo estoy mostrando un poco los procesos que dispara la Primera Guerra Mundial, muchos desarrollados por otro lado y ya explicados, y aquí hay como tres cuestiones. Se consolida el fascismo, que ahora vamos a ver de qué se trata, a partir de la crisis. Se profundiza el totalitarismo nazi, que es una forma en términos teóricos de fascismo. Continúan los comunismos en la experiencia del estalinismo soviético y otros intentos en otros países, y aparece el welfare state, el estado de bienestar, que se va a profundizar más después de la Segunda Guerra en el Occidente, pero ya se va a empezar a experimentar con la intervención en la economía, en gran medida aplicando recetas keynesianas, para rescatar este capitalismo que evidentemente había fracasado. Era como en 1929 la gran derrota del liberalismo económico y el capitalismo como se lo entendía hasta entonces. Vamos rápidamente a ver, esto ya está profundizado en otro lado. A la luz de esta crisis surgen varias cuestiones. Por un lado, dentro del comunismo y dentro de los socialismos,
la experiencia de Trotsky se va a fortalecer, y esto durante los años que siguen, la crítica a la práctica stalinista va a ser cada vez más fuerte. Trotsky va a reunir lo que se llamó la oposición conjunta a Stalin en el 26, y esto va a llevar también a que sea objeto de persecución, no solo él, sino todos sus familiares, que quienes permanecen después en la Unión Soviética van a terminar siendo asesinados, algunos acusados falsamente, etc. En este sentido, los tribunales soviéticos son tremendos. Pero el exilio de Trotsky va a permitir, aquí voy con el cursor, el exilio de Trotsky va a permitir una oposición de izquierda internacional que después se va a convertir en la Liga Comunista Internacional a las políticas de Stalin, la articulación con otros partidos y otros líderes. En el 35, la carta abierta por la creación de la Cuarta Internacional, y finalmente la fundación, que entre el 38 y el 39 será más efectiva, pero que es el 3 de septiembre de 1938, como en la idea de un partido mundial, esta idea de la mundialización de la Internacional Comunista, que en este caso es la Cuarta Internacional inspirada por Trotsky. Esto se va a ver debilitado. En Argentina hay varios partidos que participan, entre ellos el Partido Socialista de los Trabajadores, con el asesinato de Trotsky. Va a entrar en una crisis en el 53, que aquí no podemos profundizar, pero ustedes sin duda van a poder ver en otro momento, y se va a debilitar, aunque todavía la Cuarta Internacional sigue existiendo. En los años 30, por el lado de los fascismos que yo les venía diciendo, hay un claro fortalecimiento. Así que vamos a poner el foco brevemente en qué son estos fascismos. Por empezar, estamos hablando de un concepto que adopta ese nombre a partir de experiencias del movimiento fascista italiano, pero que en teoría Nikos Poulantzas y otros cientistas políticos famosos han abordado es una caracterización de cierto modelo que son estos totalitarismo del mismo recorte, una experiencia en Portugal, una experiencia en Rumania, pero básicamente también la experiencia clara de Hitler en Alemania y el nacionalsocialismo o nazismo. En todos estos hay un aliento de los problemas económicos, un aliento, mejor dicho, un impacto de los problemas económicos y un aliento de volver a la gloria de la Italia, la gloria de la Alemania en otro momento. Y esa promesa, con una primera etapa que tienen ambos movimientos de acción social, ayuda social, etcétera, construcciones y obra pública para fortalecer el empleo y la salida de la crisis, que se va acompañando por una campaña educativa y mediática muy fuerte. Y pensemos que acá son poblaciones que se ven llevadas a creer, en apoyar y votar por vías democráticas a estos partidos que poco a poco después van volviéndose más totalitarios, van eliminando el sistema democrático, van disolviendo partidos políticos y persiguiendo opositores y se consolidan como totalitarios. Pero al principio siempre son, como decía el cineasta, el huevo de la serpiente que se va anidando, que recibe apoyo popular. Entonces también esto es importante remarcarlo. En ambos casos, Mussolini, voy a marcar con el cursor, desarrolla una marcha sobre Roma, forma el movimiento fascista, la marcha sobre Roma, sus camisas negras, el 22 es muy fuerte, y el régimen se consolida a partir del 25 hasta terminar después con disolución de partidos políticos y consolidarse en los años 30. Hitler, después de una errática evolución dentro de este partido, recibe la confianza del gobierno previamente, y con el incendio del Reichstag del Parlamento alemán en el 33, se le otorga el poder y empieza una sucesiva concentración de poder, que inclusive también elimina a otros miembros del partido que le podían hacer sombra, y ahí está la noche de los cuchillos largos y una forma de cada vez más autoritarismo de este régimen, sumado a que la construcción de caminos y el fortalecimiento de fuerzas especiales, porque en ese momento Alemania no podía fortalecer su ejército por los tratados posteriores a la Primera Guerra,
va consolidando un poder militar muy, muy alto, que aprovecha el disimulo de las grandes potencias que veían el peligro rojo, el miedo al comunismo, algo que también a los empresarios de la burguesía llevaba a apoyar a estos modelos, y entonces no miraban lo que estaba creciendo aquí, o no querían ver. Entonces, estos fascismos se van a consolidar, y para cuando en la política internacional decidan medidas más drásticas, como invasiones, porque piensan que Mussolini apoyaba su verba y su discurso, etcétera, en un nacionalismo extremo que consideraba sujeto de la expansión militar a sus vecinos y que consideraba que la nación se hacía fuerte en la guerra. Interesante leer a Mussolini en ese momento, ese nacionalismo extremo que propone. Bueno, claramente es un peligro que estaba latente y que iba a desembocar en una situación de guerra como efectivamente tuvo lugar. Voy a desarrollar muy brevemente las características. Quiero destacar un Estado corporativo donde los sindicatos son incorporados como parte del Estado, el discurso nacional socialista absoluto, donde el socialismo es como una primera etapa y después es unas medidas sociales, pero muy controladas y donde la libertad es recortada. La cuestión del racismo, especialmente esto es muy fuerte en el caso alemán, con la eliminación y un orden donde la raza aria superior, etc. El concepto de una novedad, una vitalidad, pero nada de reflexividad y nada de pensamiento, son despreciados los que pensaban, los que cuestionaban, los sectores críticos, lógicamente, donde la mujer es guardada en un lugar secundario y reducido. Hay interesantes los textos que hay al respecto. Una visión muy maniquea, estar conmigo o estar contra mí, un fuerte anticomunismo y antiliberalismo, ciertos mitos creados que son como los grandes paraguas con los cuales se quiere apoyar a la población. Les decía la gloria de Italia, etcétera, etcétera, pero en Alemania esto además toma la gran Alemania, la raza superior, etcétera, toma visos casi grotescos cuando uno los ve a la distancia, y ustedes podrán profundizarlo en la bibliografía de la época. Los sindicatos son la fuente de resistencia a estos movimientos, pero al mismo tiempo empieza a colarse en parte de trabajadoras y trabajadores un modelo de sindicato fascista que va a priorizar lo nacional sobre la lucha, que va a priorizar la integración corporativa en el Estado y que finalmente, cuando estos son realmente sindicatos fascistas, van a volverse un instrumento de las políticas del Estado. No defender los intereses de los trabajadores respecto de la clase burguesa y del Estado, sino al revés, verse depositarios de políticas del Estado y un control sobre la propia organización sindical. Parte de esto, especialmente en el caso de Italia, se va a dar a través de organizaciones de corte cultural, como la Ópera Nazionale dopo Lavoro, que yo mencioné allí, y a través de esto contrastaban con los espacios culturales socialistas. Piensen que en Italia, por ejemplo, se dio un fuerte debate donde los comunistas y los socialistas eran mucho más sólidos, entraban en conflicto, pero las persecuciones, etc., la ilegalidad, la cárcel, fue limando todo esto, y la fuerte propaganda del Estado volvió en instrumentos a muchos sindicatos de corte fascista, ¿no? Entonces, muy interesante este caso. Y quiero ir a un último punto, que con esto voy a cerrar, que es, hay una experiencia donde los años 30 muestran toda su crisis y toda su confrontación y preanuncian la Segunda Guerra Mundial, y es la Guerra Civil Española. Allí se había dado, como dijimos anteriormente, un frente que llega al poder, es el frente
que lidera Manuel Azaña, Frente Popular, donde hay sectores de las izquierdas, socialismo, organizaciones de trabajadores que apoyan, y que tenía como sus metas, en parte, una idea de reforma agraria, de limitación del poder de los empresarios y los terratenientes y las clases altas españolas, y por otro lado una división iglesia y Estado, un cuestionamiento de la iglesia, fuertemente anticlerical en una medida, que pone del otro lado como una reacción a los sectores más fuertes y conservadores de la iglesia española, a la nobleza, los sectores de la aristocracia española, al poder económico que sostenían, a grupos políticos conservadores, a sectores liberales. Y por otro lado, a estos grupos, corte podríamos decir progresistas, las izquierdas, los sectores anarquistas. Cuando el gobierno empieza a actuar, hay un levantamiento en la guarnición de Melilla, liderada por Francisco Franco, con otros militares. Hay un apoyo de sectores pseudo-fascistas, que era la Falange Española, que había sido fundada por Primo de Rivera, un general también. O sea, hay toda una cultura aquí que hay de conservadores y católicos muy fuertes, nacionalistas extremos, y se produce la guerra, porque parte del ejército es fiel a la República y parte del ejército se ha sublevado y es partidario de un totalitarismo que tiene similitudes con el fascismo, si bien después las medidas que toma Franco no serían exactamente las mismas del fascismo italiano, el modelo de Hitler. Sin embargo, hay grandes similitudes de conservadurismo totalitario que impone Franco, el corte religioso también en gran medida. Esto hace que rápidamente en la contienda reciba la ayuda de los fascistas y de los nacionalsocialistas, de los nazis, que se traduce, entre otras cosas, en ayuda aérea, el bombardeo de la ciudad de Guernica, que después es inmortalizado por el cuadro de Picasso, es notable, un bombardeo contra la población civil. Se extreman las posiciones y rápidamente queda una España dividida. Aquí hay una autocrítica, después hay varias películas que tratan de reflejar esto, como Tierra y Libertad y otras. ¿Qué divisiones hubo entre los republicanos? Que recibieron apoyo de brigadas internacionales de todos los países, porque hay gente que se anotaba como brigadistas para ir a pelear a España. ¿Qué divisiones hubo en la izquierda? ¿Qué divisiones hubo en el socialismo, en el comunismo y con los anarquistas y las anarquistas? Fue muy fuerte. Ustedes tienen allí el papel de las mujeres en la guerra civil española, fue muy notable. Tiene allí una foto que yo les marco aquí con el cursor en esta diapositiva. Entonces, aquí lo que podríamos concluir es que se reflejan estas divisiones lo que está sucediendo en Europa. En la derrota por las propias divisiones, aquí el comunismo de Stalin inclusive conspira contra otras fuerzas. Es interesante que la figura del asesino de Trotsky, de Ramón Mercader, está muy ligada al comunismo en estas luchas, y hay varios documentales y hay muchos libros que ustedes podrán seguramente para profundizar esto. El asesino de Trotsky se entrena en este entorno y después va a México. Es un comunista inspirado en Stalin y guiado por el comunismo soviético, que va a asesinar a Trotsky en 1940, haciéndose pasar por amante de una trotskista muy cercana a la familia de Trotsky y muy cercana a sus luchas, hasta empezar a colaborar con él para finalmente asesinarlo. Pero fíjense cómo estas tramas de las izquierdas también tiñen la derrota en la Guerra Civil Española, que marcará inclusive las grandes divisiones y el inicio posterior de la Guerra Mundial, de la Segunda Guerra Mundial, en 1939. Aquí terminamos nuestra clase de hoy, complementen con bibliografía y espero que estén muy bien.